Buenas noches a todos. Es una bendición conectarnos nuevamente en esta noche en tiempo de Impacto de RIB. Sean todos bienvenidos y es un gusto podernos reunir nuevamente. Vamos a esperar a que se sigan uniendo en esta noche. Ustedes me van a ayudar hoy ahí con cada una de las personas que se van uniendo en este tiempo. Y nos alegra mucho, reciban un saludo de nuestros pastores de la iglesia RIB en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y qué bueno en esta noche de jueves ya podernos nuevamente reunir, poder estar conectados en este tiempo. Y bueno, sé que en esta noche, así como cada uno de los momentos que hemos podido compartir a lo largo de todo ya estos 5 días del mes de agosto, el Señor ha llegado a cada uno de nosotros con un mensaje, con una nueva palabra que nos lleva a conocerle, a entender. Y qué importante es que hoy podamos estar aquí conectados. Denme un segundo, voy a ver, conectarme aquí por otro lado para poder ver quiénes están unidos. No me lo permitía ver. Denme un segundo, por favor. Y, y así poder saludarles en esta noche. Lili, bienvenida, Sadid, Karen, de los que alcanzo a ver por acá, o Mayrita, y bueno, así cada una de las personas que se unen en esta noche. Y bueno, estamos en el mes de agosto trabajando un tema que estoy seguro que es una gran pregunta que puedo afirmar y con bastante certeza de que la mayoría de los que estamos conectados quizás en esta noche o de los que en algún momento hemos escuchado este mensaje, nos hemos hecho esa misma pregunta. Y la pregunta de pronto eh, suena quizás en oportunidades algo repetitiva. No, Marcela, buenas noches. Y esa pregunta quizás se la hacemos al Señor con mucha frecuencia, o personalmente lo hago, y es ¿cuándo cegaremos? Es nuestro tema del mes de agosto, ¿cierto? Y ya el domingo, a través de la palabra, el día martes, nuestra pastora nos daba allí una palabra bien, bien bonita acerca de este tema. Y sé que a lo largo de este mes esta pregunta va a estar muy presente en nuestra mente y en nuestra y realmente vamos a poder llegar a un punto y es que el texto bíblico que el Espíritu Santo sé que ha dado a nuestra pastora para este tema nos debe llevar realmente a una reflexión como la que en esta noche podemos compartir en este corto espacio. Y el título en esta noche para esta reflexión, para este tiempo, para lo que podemos compartir, es Preguntas en la cosecha. Y, y nuestra pastora nos hablaba el martes un poco de ese proceso que se hace en la siembra, que se hace al cegar allí el fruto. Y bueno, nos comentaba, si usted de pronto se perdió esta reflexión allí, este impacto el día martes, lo invito para que vaya allí a nuestras redes, en Facebook, en YouTube, lo va a encontrar. Y qué bueno que lo podamos revisar entre todos. Y, y quiero tomar en esta noche parte basado en el texto de allí el apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice allí en el capítulo 6 versículo 7 al 9. Voy a leer en esta versión que me gusta un poco más lo que nos quiere decir el Señor a través de la palabra. Y dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo, al Espíritu, perdón, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.
Y me gusta mucho esta versión porque, bueno, yo creo que muchos de los que probablemente estamos conectados en esta noche y de los que van a ver este mensaje posterior a esta emisión, nos hemos preguntado en ocasiones realmente si estoy haciendo las cosas bien. ¿Realmente si estoy haciendo las cosas conforme a lo que he podido entender a través de la palabra? O si de pronto es la primera vez que escuchas este mensaje, ¿realmente si obro bien o no? Y analizaba un poco una serie de preguntas que hacemos dentro de la cosecha y podía entender que uno de los factores que más afecta, bueno, digamos que nuestra parte natural, el cansancio es uno de los factores que más afecta de nuestra parte física, ¿cierto? Aparte nos afecta en nuestro ánimo, pero finalmente en esta noche el mensaje no es pensar quizás en ese cansancio o en ese ánimo, sino realmente en esta noche a través de esta palabra y de esas preguntas que pueden surgir en la cosecha, sé que el Señor renovará nuestras fuerzas realmente después de haberlas gastado. Porque pensaba por un momento, y sí, leemos mucho esa palabra de que Él renueva nuestras fuerzas, pero para que algo sea renovado, tiene que haber existido un proceso de que haya sido desgastado o ya haya sido usado, y esas fuerzas probablemente en muchas oportunidades las hemos desgastado innecesariamente, ¿cierto? Y allí es cuando la palabra en esta noche me lleva a meditar, o nos debe llevar a meditar un poco, en que cuando realmente estamos cansados, ¿qué hacemos? Sencillo, esto es una charla muy entre un grupo de amigos que los que estamos conectados en esta noche. Y es que cuando estamos cansados, realmente lo que debemos hacer es que descansar, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, realmente debemos aprender que hay cosas que debemos ir quitando de nuestra vida que nos dañan y que nos llevan a ese cansancio, a ese agotamiento y que nos llevan también a hacer muchas preguntas dentro de la cosecha. ¿Cierto? El cansancio realmente nos afecta de manera física, de manera mental, lo decía hace un momento y me gustaba mucho una frase que leía de una predicación y es que dice, me he cansado en la obra de Dios, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. Y esa frase me gustaba mucho porque realmente sí, nos hemos agotado en muchas de las tareas probablemente que hacemos, no solamente en la parte espiritual, en la parte ministerial, en la parte familiar, en todas las áreas donde nos desarrollamos, nos desenvolvemos, pero lo más importante es que jamás nos cansaremos de esa obra perfecta que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y bueno, han llegado momentos en que sí hemos sentido cansancio. Probablemente este sea el momento en que tú y yo estemos cansados de muchas de las situaciones, ¿cierto? Nos podemos cansar por un sinnúmero de razones. Pero finalmente aquí me apasiona mucho entender que la Biblia es bello, es muy interesante cuando entendemos que la Biblia finalmente considera todos esos escenarios, ¿cierto? Y por eso la palabra también nos dice que cómo realmente nos debe llevar la palabra a meditar en que cómo nos podemos cansar de hacer el bien, ¿cierto? Y lo leíamos hace un momento, decía la palabra en la parte B del último versículo, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. De pronto una de las preguntas dentro de la cosecha es, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y en esta noche la palabra nos debe llevar a confrontarnos, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando vamos allí a la palabra encontramos que estamos fallando, ¿cierto? Y fallamos a diario. Y aún así esperamos quizás cegar y recibir ese fruto y ese fruto multiplicado, aun cuando probablemente no estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y meditaba un poco y realmente pues hay muchas personas o probablemente estamos cansados de trabajar bien, ¿cierto? No sé, en algún momento de nuestra vida nos puede suceder o lo estamos pasando. Hay personas que se cansan realmente porque probablemente llevan 15 años en una misma compañía, o hay otros que no duran ni 15 días en ese trabajo, ¿cierto? Hay personas que están cansadas de hacer el bien y otras que se cansan de hacer lo malo, lo incorrecto, ¿cierto? El pecado, como lo menciona la palabra, y no tenemos por qué quizás nombrarlo o mencionarlo de otra manera diferente a esa. Entonces, una de las preguntas que hacemos dentro de la cosecha es, ¿por qué nos cansamos de hacer el bien? Y aquí es donde encontramos que en ocasiones estoy seguro que hemos pasado porque se nos dificulta ayudar, ¿cierto? Se nos dificulta ayudar en ocasiones no es fácil. ¿Y por qué hablo de la ayuda? Porque muchas veces relacionamos el hacer las cosas bien cuando ayudamos al prójimo, cuando quizás no fallamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro entorno, ¿cierto? Pero más allá de eso, debemos pensar que debemos tomar una decisión.
Y es una decisión hacer lo correcto y no lo incorrecto. Usted va a decir, hermano, pero eso a veces es tan difícil. Sí, pero es un proceso constante donde el Señor quiere, a través de este tema del mes de agosto, y Él dice, ¿cuándo segaremos? Y nos pone, yo lo veo de esta manera a través de la palabra y lo pone en estos términos. Si toda esa promesa que he dado para cada uno de ustedes es una realidad, no se canse de hacer el bien. A su debido tiempo usted cosechará, usted y yo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Y la palabra el día martes era muy, nos confrontaba de una manera clara y nos decía que la cosecha, ya ese fruto está listo. En muchas de las áreas de nuestra vida lo hemos visto, ¿cierto? Yo sé que usted si hace un balance hoy a lo que fue quizás un año difícil, 2020, un año 2021, aún quizás en situaciones más complejas, a hoy usted y yo podemos decir hasta aquí el Señor nos ha sustentado, no solo en la parte económica, sino el Señor nos ha permitido pasar quizás por una pandemia que estamos pasando, ¿cierto? Pero nos ha llevado a conocerle de otra manera. Quizás las iglesias se cerraron, muchos de los lugares no fue posible congregarnos por mucho tiempo, pero aún así el Señor allí envió esa bendición a tu vida y a mi vida. Y por eso en esta noche es que quiero que estamos compartiendo un poco acerca de esas preguntas que surgen dentro de la cosecha. ¿Y qué estás cosechando? ¿Qué quieres cosechar en este tiempo? Y para eso tenemos que remitirnos a cuál fue esa siembra que tú y yo hicimos. Si lo que tú y yo sembramos fue quizás desesperanza, desánimo, enfermedad, quizás chisme, todo allí lo que probablemente nos enumera Gálatas, quizás unos capítulos antes, unos capítulos adelante, perdón, ahí vamos a entender que realmente probablemente nuestra siembra no fue la mejor. Y los frutos que estamos recogiendo suene de pronto de una manera cruda en esta noche, pero es lo que estamos realmente recogiendo de esa posible siembra que no hicimos de una manera correcta. Si tú sembraste también tiempo para buscar a Dios, para entrar allí en el secreto, adorarle, créeme que hoy es el tiempo para que tú y yo recibamos esas bendiciones y sé que las hemos recibido. ¿Cuántas oraciones no has hecho allí en el secreto? Quizás lágrimas allí en el lugar donde dispones para llevar el tiempo de oración y búsqueda, han llegado allí a la presencia del Señor y tú dices, no, Señor, pero ya estoy cansado quizás de llorar y pedirte por lo mismo, o la situación que estés viviendo, pero en medio de todo eso, hoy vemos cómo todas esas preguntas que probablemente nos hacíamos hace unos años, hoy ya son el resultado de una cosecha que estamos recogiendo, ¿cierto? Entonces, hoy en esta noche sé que el Señor nos está llevando a que meditemos un poco en cuántas preguntas probablemente le hemos hecho, ¿cierto? Le hemos hecho preguntas del tipo que ya mencionaba hace un momento, la pregunta que es, la pregunta que mencionaba al inicio, quizás, ¿por qué no nos cansamos de hacer el bien? ¿Cierto? A veces decimos, Señor, pero llevo tanto tiempo conociéndote y veo otras situaciones donde veo personas que no hacen el bien y aún así prosperan, ¿cierto? No solamente en su parte económica. Déjame decirte en esta noche que la mejor decisión que tú y yo hemos podido tomar es hacer el bien conociéndole, es hacer el bien, es llevando su palabra, es el hacer el bien, es que tú y yo podamos ser multiplicadores de este mensaje y es lo que hacemos en estos tiempos de impacto. Por eso es importante que te conectes en semana, es esa recarga directa que te llega y llega a mi vida para que podamos realmente hacer el bien. Hacer el bien, sí, es que cada día podamos ser diferentes, diferentes. No es que te vean de pronto ya tu vecino y diga, uy, allá viene el que va los domingos a la iglesia y de pronto existan esas situaciones que no son agradables. Hagamos el bien en todo momento, ¿cierto? A veces es difícil, sí, hay personas que de pronto tenemos que seguir en nuestra oración porque no tenemos esa compatibilidad, pero lo más importante es que tú y yo tomemos esa decisión. Y por eso esas preguntas durante la cosecha, hoy ya podemos decir que hemos recibido la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué realmente no cansarnos de hacer el bien? La palabra aquí nos lo enseña, dice, a su debido tiempo. Señor, pero ¿cuál es su debido tiempo? De pronto la pregunta en esta noche. Y no sé si te pasa personalmente, si en ocasiones nos cuestionamos mucho y cuestionamos todo. Cuestionamos si el Señor hace bien, cuestionamos si el Señor hace mal, cuestionamos si el Señor lo hace regular y no realmente pensamos que ese debido tiempo es el que el Señor nos permite disfrutar día a día. A veces nos preocupamos mucho por el futuro y ese debido tiempo lo he podido también entender por la palabra y es que debemos vivir el presente como si ya el Señor quizás viniese mañana. ¿Qué pasaría si el Señor viniese mañana? ¿Cómo está nuestra relación familiar, personal, espiritual? ¿Cómo está nuestra relación?
Entonces, ahí es cuando entendemos que a ese debido tiempo podremos cosechar esas numerosas bendiciones. Y algo que me gusta mucho en la palabra allí en Filipenses capítulo 1 versículo número 6 dice la palabra, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra, la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Imagínense en esa responsabilidad. Él está seguro de que esa buena obra que ha empezado en usted y en mí realmente la continuará hasta que Él regrese. Imagínense esa obra perfecta, esa buena obra la que nos permite realmente recibir esas bendiciones. Y es un mensaje en esta noche de esperanza porque probablemente no han sido días o meses fáciles para muchos, ¿cierto? Pero sé que en esta noche el Señor nos está diciendo y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra pon tu nombre, en Edwin, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Él vuelva. Entonces es una promesa grande en esta noche que tenemos que aferrarnos a ella. No podemos seguir quizás mirando en las bendiciones que recibe o esperando que de pronto viendo lo que le pasa a nuestro hermano. Debemos gozarnos, sí, cuando vemos cuando nuestro hermano prospera. Pero más allá de eso es creer y aferrarnos a esta palabra. Esa buena obra que Él ha empezado en tu vida y en mi vida, Él la terminará. Y a veces nos afanamos, ¿cierto? En medio de la cosecha. Ya tendimos, quizás echamos la semilla, la abonamos, cultivamos ahí hicimos como tal el proceso en la tierra y esperamos a que esa cosecha se dé un día a otro, ¿no? Déjame decirte que si tú y yo cosechamos ese amor en familia, ese respeto, esa confianza, es lo que vamos a recibir, es lo que vamos a recoger en esa siembra que hemos hecho. Entonces, por eso es importante que también recordemos que las fuerzas, que tus fuerzas y mis fuerzas van a ser renovadas. Sí, de pronto esa pregunta, yo lo veía en el tema del mes de agosto y pensaba, Señor, ¿cómo aún creer cuando hay muchas cosas que probablemente no vemos? Y ahí el Señor me llevaba esta palabra en Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. Dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, ojo con esto, los que confían en el Señor, usted y yo confiamos en Él, yo estoy seguro que sí, de lo contrario usted no hubiese dado clic en esta transmisión en esta noche o probablemente no la va a ver de pronto más adelante, en diferido. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Que es un texto muy conocido, ¿cierto? Pero cuando entendemos que en cambio los que confían en el Señor, yo sé que tú y yo confiamos en Él y que no es día a día nuestras fuerzas se renuevan y por eso es que tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad es de que todas esas preguntas que tenemos durante la cosecha, el Señor sea quien nos traiga esa respuesta. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del tiempo de búsqueda. Esta semana especialmente hemos tenido un tiempo de ayuno bien especial con todo el equipo de intercesión de nuestra casa de RIB y ha sido un momento en el que el Señor nos ha ministrado, hemos podido recibir también a través de su palabra. Y bueno, el Señor ha venido manifestándose y aclarándonos esta pregunta, ¿cuándo cegaremos, Señor? Y lo preguntamos también de manera personal, quizás familiar, espiritual, económicas. ¿Cuándo cegaremos, Señor? Y en esta noche Él nos dice, renovemos nuestras fuerzas. Buenas noches, Pastor Gilberto. Nos alegra que esté conectado en este tiempo de Impact RIB en esta noche. Y me gusta mucho en esta parte de renovar nuestras fuerzas que realmente la Biblia es un libro, yo podría decirlo que es el libro por excelencia que realmente nos motiva a tener un cambio, ¿cierto? Nos insta a tener un cambio. Y qué mejor que de los labios y de allí de toda la inspiración que el Espíritu Santo dio al Padre para poder tener aquí esas promesas, ¿cierto? Y Él nos prometió realmente nuevas fuerzas. Y algo que me gusta mucho es que el Señor no nos prometió realmente cambiar las cosas que nos pasan. De pronto no recibir la ciega o no tener quizás la cosecha a tiempo. Él no nos prometió eso. Él lo que nos dijo es que realmente los que esperan en el Señor, todas las personas a su alrededor realmente tendrán un cambio. No sé si te ha pasado, pero las personas que te rodean cuando sienten de parte, sienten allí en su corazón también decirte hay algo diferente. Eso es lo que aún de pronto se ha perdido en este tiempo y por eso es importante que lo retomemos. Por eso la palabra también nos enseña a raíz de esa renovación de esas fuerzas, nos enseña allí en Salmos 84, capítulo 5 al 7, dice, qué alegría para los que reciben
los que reciben su fuerza del Señor. Ojo, no es la fuerza de quizás el jefe, no es la fuerza del lugar donde trabajamos, no, es la fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén, dice esta palabra. Cuando anden por valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias del otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Entonces, ¿de dónde vienen nuestras fuerzas? La fuerza nuestra viene del Señor, ¿cierto? La fuerza nuestra viene de entender que aún en medio de esa cosecha, cuando no vemos aún quizás esa cantidad de frutos que esperamos, Él está ahí renovando nuestras fuerzas. Y por eso en esta noche me gusta es retomar esas preguntas que probablemente hacemos dentro de la cosecha. Señor, ¿cuándo he de recibir? ¿Qué está impidiendo que lo reciba, Señor? Quizás me he cansado de hacer el bien. Es una pregunta que quiero hacerte en esta noche. Quizás te has cansado de hacer el bien. Quizás te has cansado de servir en casa. Lo hablo para quienes tenemos el privilegio de poder servir en esta casa de River. Quizás te has cansado. Quizás has dicho, no, ya lo haré en la manera en que yo lo vea conveniente. Quizás has dejado de lado ese esfuerzo como las personas, los campesinos hacen allí cuando aran la tierra para que esas cosechas realmente den fruto de manera abundante. Por eso en esta noche también la palabra nos lleva allí en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12 versículo 15. Dice, con gusto me desgastaré por ustedes. Esto lo decía el apóstol Pablo allí a Corinto. Y decía, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más lo amo, menos me aman ustedes a mí. Imagínense la responsabilidad allí del apóstol Pablo, ¿cierto? Y por eso este texto de Gálatas capítulo 6 versículo 9 me deja realmente grandes enseñanzas. Una de ellas en esta noche es que Él hará de la semilla, Él hará que de las semillas brote una cosecha. ¿Qué has puesto? ¿Qué semillas has puesto allí en cada una de lo que has podido sembrar? ¿Qué semillas has puesto? La semilla que tú has puesto quizás ha sido la de la esperanza, la de la responsabilidad. Eso es lo que vas a cosechar y lo enseña aquí a través de la palabra. El Señor es experto en hacer cumplir las promesas, eso estoy seguro. A veces tardan un poco y nos desesperamos, ¿cierto? Pero aquí en este capítulo podemos entender que nos habla de esa ley de la cosecha y es muy importante tomarla en cuenta. Por eso en esta noche, otra de las preguntas que hacemos es, ¿qué clase de semilla estoy plantando? Quizás esa semilla está mala, probablemente. ¿O será que el Señor va a ser tan injusto de que yo voy a sembrar algo positivo y Él me va a devolver algo malo? Estoy seguro que no y lo aprendemos a través de la palabra. Entonces, el tiempo que tú y yo invertimos realmente en buscar de su presencia, en estudiar la palabra, en proclamar su reino, así como lo hacemos a través de estos impactos y de que te conectas, pones allí un like, compartes, todo ese tiempo que invertimos. Créeme que es una semilla que estamos sembrando. Tenlo por seguro en esta noche. ¿Y estás sembrando en qué? En escuchar la palabra, pero recordemos que la palabra no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de ella. Por eso Él en esta noche nos llama a que creamos en que Él hará que esas semillas, de esas semillas que hemos sembrado, hemos plantado, brote una cosecha de bendición, ¿cierto? Otra enseñanza que me deja aquí este pasaje es que realmente el Señor es como tan exacto, no es como, es muy exacto. Él nunca se adelanta o se atrasa. Él tiene un tiempo preciso, ¿cierto? Y lo veíamos aquí en el capítulo, en lo que podíamos leer en el capítulo 6 versículos 7 al 9. Y leíamos que así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Él no va a llegar antes, Él no va a llegar después. Él va a llegar en el momento en que tú y yo necesitamos recibir esa cosecha, en que tenemos que recoger esas semillas. Entonces debemos es estar atentos, ¿cierto? Debemos estar atentos a esa estación. ¿Cuál es esa estación del Señor? Naturalmente tenemos, bueno, no en Colombia, en otros países sí se pueden ver diferentes estaciones, ¿no? Invierno, otoño, primavera, el verano. ¿Cuál es esa estación donde el Señor ha de llegar y ha de traer para nosotros en el momento preciso esa cosecha, ¿cierto? Y finalmente, que nuestra cosecha realmente no dependerá la cantidad de qué vamos a cegar, de la calidad de esta semilla que hemos sembrado.
¿Cuál es esa calidad? ¿Qué quiere decir esto? Si realmente entregas mucho más tiempo a la búsqueda, entregas más amor a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, entregas mayor compromiso, entregas mayor dedicación. Lo aprendíamos con la parábola de los talentos, ¿cierto? ¿Qué pasó con el que le entregó uno, que le entregó cinco, ¿cierto? El Señor a quien, no, a quien da más le demanda mucho más. Y así lo ha hecho con cada uno de los que estamos en esta noche conectados y los que han de ver este video de manera posterior. Entonces, piensa por un momento, ¿qué has dado? De pronto la responsabilidad está bajita esa semilla, el amor quizás está muy alto, o evalúa ahí cada una de las situaciones de esas semillas que has podido quizás sembrar. Y en esta noche el Señor sea trayendo a nuestra memoria esas preguntas que hemos hecho durante el tiempo de cosecha y podamos recordar esas promesas que Él ha dado a nuestra vida. Y por eso en esta noche me alegra mucho poder compartir esta reflexión con cada uno de ustedes en este tiempo de impacto de Reinvent. Los los animo a que sigamos conectados en este tiempo. Créanme que esta palabra a este día ya jueves, el día martes, en cada uno de estos momentos es un refrigerio para nuestra vida espiritual. No desperdiciemos el tiempo, sí, todos tenemos muchas ocupaciones, trabajamos, la familia, en fin, negocios, lo que sea, pero si tú y yo disponemos este tiempo, el Señor ya está llegando con una promesa cercana a nuestra vida y es que vamos a cegar, ¿cierto? Estamos dando respuesta, obteniendo esa respuesta a través de la palabra de cuándo cegaremos. Y ya ese cegar es que hemos de recibir el fruto de esas semillas que hemos podido plantar, hemos podido allí sembrar. Y me alegro mucho en esta noche poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Quiero que hagamos una oración y que pidamos al Señor que esta palabra sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias en esta noche por cada persona que estuvo conectado, Dios, en este tiempo. Las personas que quizás nos escuchan por primera vez, Señor, te damos gracias porque han podido prestar sus oídos también para escuchar este mensaje. Y oramos, Padre, dándote gracias por cada uno de los que en esta noche probablemente durante la cosecha nos hemos hecho muchas preguntas, Padre, pero lo más importante es que nos aclaras a través de la palabra que al debido tiempo, allí al momento en que tú lo tienes preparado, tú darás, Señor, esa bendición. Enséñanos a entender ese debido tiempo, Padre, porque tú no llegas ni antes ni después y lo podíamos ver en esta noche, sino llegas en el momento exacto donde necesitamos, Señor, recibir esa palabra, necesitamos recibir esa bendición, no solo económica, Señor. Muchas veces creemos que esta cosecha está relacionada únicamente con temas financieros, y no, Señor, necesitamos recibir esa cosecha de amor, esa cosecha de perdón, esa cosecha de fidelidad, esa cosecha de lealtad, Señor, para con los que nos rodean. Esa cosecha, Señor, de cada día, querer dar lo mejor sin esperar nada a cambio, así como tú lo hiciste, Padre. Enséñanos a ser más como tú y de esa manera podemos entender esa dimensión de reino que nos das a través de la palabra. Te doy gracias en esta noche por cada persona que se pudo conectar y te damos gracias por... Amén y amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por habernos permitido entrar allí hasta su casa, permitirnos entrar allí hasta el lugar donde usted se conecta. Siga nuestras transmisiones, los invitamos para que visiten nuestra página web www.iglesiarib.org. Allí también tenemos un contenido importante que usted puede entrar a revisar. Lo invitamos para que recuerde el día domingo, estamos en nuestro servicio familiar. Regístrese por favor allí, si tiene alguna duda puede escribir aquí por Facebook en el Messenger y podemos hacer el registro como tal. Regístrese para que todos podamos reunirnos, aún tenemos un tema de aforo, pero bueno, lo importante es que nos podemos congregar y podemos el domingo llevar ese tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación. Comparta este mensaje a sus contactos y que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones y una excelente noche.